Bien, entonces vamos con la siguiente diapositiva. Decíamos, y estamos hablando de la competencia, dice, cabe advertir que las partes no tienen una libertad absoluta para modificar o extender la competencia por razón del territorio. Por un lado, el artículo 568 del Código Federal de Procedimientos Civiles señala que los asuntos que son de la competencia exclusiva de los tribunales mexicanos, por lo que respecto de los mismos carecer de validez cualquier acuerdo o cláusula que pretenda prorrogar la competencia a favor de tribunales extranjeros. Entonces, sí tiene una facultad, las partes sí tienen facultad de prorrogar la aplicación territorial de la competencia de un juez, pero no es absoluta. Evidentemente, no pueden someterse a algunas autoridades extranjeras, salvo que sí lo hagan respecto del arbitraje, es decir, no respecto de una autoridad con este imperio, pero sí pueden someter. El arbitraje internacional sí es de lo más socorrido. No sé si alguien tenga una pregunta, alguna duda. Muy bien. Carlos, apóyanos con la siguiente diapositiva, por favor. Carlos, no escucho a Carlos. No sé si... No, por mi parte no, maestro. Ok. Perdón, se Vamos me a ver con cortó la el siguiente internet. diapositiva, por favor. Sí, sí. Disculpe, ahí va. Por otro lado, el artículo 567 del mismo ordenamiento establece también en relación con la prórroga de competencia territorial a favor de los tribunales extranjeros que no se considerará válida la cláusula o convenio de elección de foro cuando la facultad de elegirlo opere en beneficio exclusivo de alguna de las partes, pero no de todas. Sí, veíamos esos contratos que están ya por formato, por machote, que muchas empresas utilizan, donde evidentemente se establece una prórroga de la competencia del juez por razón del territorio, nada más para beneficiarla a la empresa. Entonces, en este caso, hay prohibición expresa del artículo 577 del Código Federal de Procedimientos Civiles. No existe en el Código de Procedimientos Civiles del Estado una norma parecida a esta, pero es la que se aplica en materia federal. Sí es esta, ¿sale? Vamos con la siguiente diapositiva. Andrea Stephanie, por favor, apóyenos, si fuera tan amable. Sí, maestro. En sentido similar, el artículo 1093 del CECOM. Es del Código de Comercio. Código de Comercio. Perdón. Del Código de Comercio autoriza la cláusula o convenio de foro prorrogado, como también se le llama cuando los interesados renuncien clara y terminantemente al fuero, tribunal competente por razón del territorio que la ley les concede y señalen como tribunales competentes los del domicilio de cualquiera de las partes, los de la ubicación de la cosa. Muy bien. Contrario pasa entonces en materia de comercio. En materia del Código de Comercio sí establece expresamente que las partes, es más, las partes pueden elegir incluso hasta el procedimiento. Entonces, en materia de derecho dispositivo mercantil, o el derecho dispositivo mercantil es mucho más laxo, es mucho más amplio y nos da esta posibilidad. ¿Sale? Bien, ¿alguna pregunta respecto de la jurisdicción prorrogable y la no prorrogable? La más prorrogable, evidentemente, es la materia mercantil. Se rige con más fuerza el principio dispositivo que en otras, ¿no? Pero ya veíamos en qué momentos no puede ser prorrogable. A mí me parece que está bastante claro. Bueno, yo lo entendí bastante bien, pero no sé si ustedes tengan una pregunta, alguna duda, con toda confianza. No, parece que no, pero muy bien. Vamos entonces con la siguiente, que ya es con la que terminamos, ¿no? Jurisdicción retenida y jurisdicción delegada. ¿En qué consiste esta? Bueno, la jurisdicción, vamos, dice la diapositiva. Esta clasificación de la jurisdicción corresponde a la época de la monarquía absoluta, cuando el rey concentraba la mayor parte de las funciones públicas y no regía el principio de división de poderes. Entonces, el monarca podía ejercer la jurisdicción de dos modos: retenida, es decir, personalmente, o delegada por medio de otros funcionarios. Vamos a ver que todavía hay algunos resabios de estos principios de la jurisdicción retenida y de la jurisdicción delegada. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el juez va a asumir algunas apelaciones, por ejemplo, en esta facultad o en esta posibilidad de concentrar el efecto devolutivo, donde le va a devolver al Tribunal Superior esta facultad de conocer de algunas controversias. Vamos a ver cómo se establece en la siguiente diapositiva. Por favor, Cristal, ¿nos apoya? Sí.
Aparte de este significado histórico ya superado, la clasificación de la jurisdicción en retenida y delegada también se ha utilizado para caracterizar a los tribunales administrativos, particularmente a los que se han creado siguiendo el modelo francés, tribunales que se ubican fuera del Poder Judicial y dentro del Ejecutivo. Esta clasificación describe la evolución misma de los tribunales administrativos en Francia. En la Constitución del año octavo, en 1799, se creó el Consejo de Estado, que además de redactar los proyectos de ley, era asesor del Ejecutivo. Muchas gracias, muy amable. Entonces, sí, decíamos, se ha venido aplicando, se ha venido administrando no solamente en materia de derecho administrativo, sino todavía quedan algunos reservos de esto, donde, por ejemplo, antes se tenía el amparo directo, que se considera amparo directo porque lo concede directamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que era justamente esta concentración que tenía de poder, y luego lo empezó a delegar a los señores colegiados de circuito. ¿Vale? Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Blanca, ¿nos apoya? Por eso se afirmó que en sus orígenes el Consejo de Estado fue un tribunal de justicia retenida. La ley del 24 de mayo de 1872 facultó al Consejo de Estado para resolver por sí mismo los conflictos administrativos y lo convirtió en un tribunal de justicia delegada. De acuerdo con esta clasificación, los llamados tribunales de justicia retenida son aquellos que carecen de autonomía respecto de la administración y se limitan a formular proyectos de decisión que someten a la aprobación de la propia administración. Evidentemente, eso es lo que hablamos de una delegación de la Administración de Justicia, ¿no? A mí me queda perfectamente claro. No sé si tengan una pregunta, alguna duda. Dice, en cambio, los tribunales de justicia delegadas son los que poseen autonomía respecto de la administración y se encuentran facultados para pronunciar sus propias sentencias. En rigor, los llamados tribunales de justicia retenida no son tribunales, ya que carecen de autonomía y esta es una condición indispensable en el órgano que ejerce la jurisdicción. La autonomía evidentemente es un principio sine qua non de la impartición de justicia, es decir, la autonomía, la independencia y autonomía de los poderes judiciales y la facultad de poder emitir sus propias determinaciones son fundamentales para esto. ¿Vale? ¿No tengan una pregunta, alguna duda? Muy bien. Vamos con la jurisdicción ordinaria, especial y extraordinaria. Por favor, si fuera tan amable, don Carlos, ¿nos apoya? Con gusto, maestro. Jurisdicción ordinaria, especial y extraordinaria. Esta es otra clasificación que se basa en el tipo de competencia de los órganos jurisdiccionales. Así, suele entender por jurisdicción ordinaria o común la que ejercen los juzgadores que tienen competencia para conocer de las generalidades de los litigios. Por jurisdicción especial, que compete a los juzgadores para conocer de la generalidad de los litigios. Se repite aquí, maestro, como que... Sí, como que quedó Sí. un poco redundante, pero bueno, Sí, ¿qué es esta? Sí, la jurisdicción común u ordinaria son las que se ejercen para conocer de la generalidad de los litigios. Entonces, vamos a la especial. Ahora sí, abajo está la especial. Dice, está la por especial, jurisdicción sí. especial se compete a los juzgadores para conocer de cierta clase de litigios y por jurisdicción extraordinaria la que se le atribuye a órganos creados ex profeso para conocer uno o algunos litigios concretos y determinados. Esta está prohibida por la Constitución, dice. Esta última especie de jurisdicción se encuentra prohibida en el artículo 13 de la Constitución. Entonces, bien, no puede haber extraordinaria, es decir, no puede crearse un asunto para un juez para conocer un asunto en especial o un tribunal para conocer de un asunto en especial. Entonces, sí podrá haber una jurisdicción ordinaria, es decir, un juez ordinario, aquel que conoce de la mayoría de esos asuntos. Por ejemplo, en Ciudad de México se creó una jurisdicción especial, es decir, no solamente en materia civil, sino hay tribunales especiales del arrendamiento inmobiliario. Y así dice, Tribunal de Arrendamiento Inmobiliario. Esa es una jurisdicción, no es ordinaria, porque no es ordinaria de cualquier juzgado civil, sino es una jurisdicción especial o específica de arrendamiento inmobiliario. Es un tema especial que los juzgados de cualquier tipo de arrendamiento inmobiliario, pero es una jurisdicción especial, ¿sale? A diferencia de la jurisdicción ordinaria. Vamos con la siguiente diapositiva. Andrea Stephanie, por favor. Como se puede advertir, esta es una clasificación convencional con un valor muy relativo.
Durante algún tiempo se consideró que la jurisdicción penal y la jurisdicción civil eran las jurisdicciones ordinarias o comunes. Al paso que las nuevas jurisdicciones que fueron surgiendo, como la constitucional, la laboral y la administrativa, eran jurisdicciones especiales. Posiblemente todavía puede afirmarse que la jurisdicción penal en la ordinaria frente a la militar, que es especial. Gracias, muy amable. Hay un pequeño error también. Dice la función penal es la ordinaria. Es el en, es la ordinaria. Entonces, sí, y no solamente eso, decíamos, al principio había la primera diferenciación es la jurisdicción civil en oposición a la jurisdicción religiosa o eclesiástica, ¿no? Canónica, el derecho canónico, etcétera. Entonces era la primera, y la legislación civil, que era básicamente de los ciudadanos, a diferencia de los eclesiásticos, era la que tenía tanto materia penal y materia civil. Después se disgregó, y la primera clasificación más importante respecto de esta competencia es en la materia civil y en materia penal, que durante muchos años fueron las dos grandes ramas, y la que se ha venido bifurcando es justamente la materia civil, ¿no? Después ya surgió la materia familiar, después ya quitaron lo administrativo, quitaron lo laboral, etcétera, que se le quitó justamente a la jurisdicción civil. Vamos con la siguiente de las diapositivas. Cristal, por favor, si fuera tan amable. Sí, como se puede advertir, es la siguiente, ¿verdad? Sí, Pero por la favor. jurisdicción civil se ha venido dividiendo a su vez. ¿Es esta, Lick? Por la jurisdicción civil se ha venido dividiendo. Es correcto, esa es, por favor. Pero la jurisdicción civil se ha venido dividiendo a su vez en una serie tal de especializaciones que actualmente al menor por lo menos se refiere, al menos por lo menos se refiere al Distrito Federal. No, silencio. Perdón. La competencia de los juzgadores civiles locales no resulta ordinaria frente a la de los juzgadores familiares, los juzgados del arrendamiento inmobiliario y los juzgados de paz. Estos juzgados civiles tienen una competencia tan especializada como la de los demás juzgados que hemos señalado. Perdone. No se preocupe, todos batallamos con lo mismo, entonces no se angustie. Entonces sí es esta parte. Entonces sí se han ido especializando, es decir, ya tenemos juzgados especializados que van a conocer de esto. Por ejemplo, usted misma, Cristal, allí en Ciudad Constitución, me parece que el juez civil conoce de materia civil, conoce de materia mercantil y conoce de materia familiar. Es decir, un juez, no sé si es juzgado mixto, ¿no? Que conoce materia penal y materia civil, pero en Constitución el juez civil conoce materia civil, materia mercantil y materia familiar. No hay una especialización. Aquí en la Ciudad de La Paz sí existe ese tipo de especialización. Hay jueces civiles, jueces familiares y jueces mercantiles, que en Ciudad Constitución conoce un solo juez, ¿no? En Ciudad de México decíamos esto ya más especializado, porque de la materia civil y específicamente de la materia del derecho civil, pues hay una especial del arrendamiento inmobiliario. ¿Por qué? Porque dada la característica de los asuntos, se requiere ese tipo de especialización. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda o algo que no haya quedado claro, con toda confianza. Sería interesante tener uno aquí en La Paz, ¿no, maestro? Por el crecimiento que está viendo de turístico y del desarrollo. Sí. La verdad es que sí tenemos a veces saturación. Por ejemplo, hay algunos juicios que se dedican solamente al hipotecario, porque hay muchísimos unos hipotecarios. Justamente a raíz de la pandemia, muchas demandas en trámites hipotecarios saturan a los juzgados civiles. Entonces, sí, podría ser que da la necesidad de los asuntos, podría hacerse juzgados especializados. Aparte que daría certeza de que sean juzgados que tengan una especialización y sean más eficientes en esa materia. Coincido con el señor Carlos. Blanca, apóyanos con la siguiente diapositiva, por favor. Lo mismo ha ocurrido en el Poder Judicial de la Federación con la especialización de la competencia de los juzgados de distrito y los tribunales colegiados de varios circuitos. Esta tendencia muy clara hacia la especialización de la competencia de los juzgadores a ser cada vez menos precisa y aplicable esa clasificación tradicional. Es correcto. Entonces, por ejemplo, aquí en el estado de Baja California Sur, los juzgados de la Federación también son juzgados mixtos.
los 3 o 4 jueces de distrito, pues conocen de materia penal, materia civil, materia mercantil, entonces no hay una especialización. El mismo tribunal colegiado, desde el 26º circuito, conoce de todas las materias. En el interior, donde evidentemente hay mayor densidad demográfica, hay mayor asuntos, hay juzgados especializados, juzgados de distrito especializados en materia civil, en materia penal, etcétera, en materia familiar, y hay tribunales del administrativo, de lo laboral, ¿no? Tribunales colegiados de circuito en materia civil o en materia penal, etcétera. Entonces, aquí no, aquí evidentemente como somos un estado o el estado menos densamente poblado del país, pues evidentemente no se requiere tanta especialización. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Vamos con lo que corresponde a los límites de la jurisdicción. Por favor, si fuera tan amable, Andrea Estefanía, ¿se apoya? Sí, maestro. Perdón, ¿cómo empieza? El título es Límites de la jurisdicción. La función jurisdiccional. Sí, gracias. La función jurisdiccional suele tener dos tipos de límites. A, los objetivos que se determinan por la clase de litigios de los que pueden conocer los juzgadores de acuerdo con su competencia, tema al que nos referimos en los apartados siguientes. B, los subjetivos que derivan de la situación jurídica en que se encuentran determinadas personas. Los límites subjetivos de la jurisdicción se manifiestan en forma preponderante, aunque no exclusiva, en el derecho procesal penal a través de la institución conocida como inmunidad. Muy bien, entonces, ¿cuáles van a ser los límites de esta jurisdicción? Justamente son estos, es decir, en materia objetiva, respecto de la materia a que hace referencia, entonces van a estar restringidos solamente a esa materia. Dice, reiteramos, un juez familiar no puede conocer o no puede condenar una pena privativa de libertad, ¿no? Entonces, hay ocasiones entonces donde la jurisdicción también tiene un límite subjetivo. Entonces, si una persona goza de inmunidad, ha sido muy cuestionado esto de que los políticos, los diputados, gocen de inmunidad, es decir, que no puedan ser procesados o acusados por delitos de cierto orden, que tenía su justificación histórica. Antes se les imputaba un delito a los diputados, se los detenía y ya no podían acudir a votar. Entonces, en este caso específico, por eso se otorgó la inmunidad, ¿no? No sé si llegamos a esos extremos, estamos en esas condiciones, pero ese es el fundamento de esta inmunidad, legislativa o la inmunidad parlamentaria. ¿Sale? Vamos con la siguiente diapositiva. Cristal, apóyenos si fuera tan generosa. Esta es solo un obstáculo transitorio para el ejercicio de la jurisdicción, establecido a favor de determinadas personas por la función que desempeñan, el cual puede dejar de existir al término del encargo o bien puede ser removido antes de este por el órgano competente para ello. Así, por ejemplo, el presidente de la República durante su encargo solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común a través del juicio político. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces sí, es un juicio político, juicio de procedencia, que una vez que se actualice, que una vez que se cumplan sus límites, en ese momento ya se va a poder hacer un juicio formal. Antes tienen que quitarle la inmunidad, ¿no? Una vez que le quiten la inmunidad, ya se puede proceder con juicio en. Muy bien, jóvenes. Entonces terminamos con la jurisdicción. Analizamos ya finalmente la jurisdicción. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que hasta ahorita me haya quedado claro. Parece que no, no los veo. Entonces, vamos con la siguiente, con el siguiente archivo. Vamos a ver cuál es el que nos corresponde. Ahí ya lo tienen por ahí entre sus De curiosidades. competencia, maestro. Competencia, el archivo número 10. El de competencia. Muy bien. Vamos a abrirlo, por favor, si fueron tan amables. Competencia. Muy bien. Ya casi terminamos. Eso es muy bueno. Ok, muy bien. Ya hacemos diferenciación hace un momento de cuál es la diferencia entre la jurisdicción y la competencia con cierto éxito. Pero vamos a recapitular, si fueran tan amables. ¿Quién me hace favor de recordarme qué diferencia hay entre la jurisdicción y la competencia? ¿Quién dice yo? La jurisdicción es la facultad para resolver una
contradicción una controversia, perdón, que sea Sí. sometida al juzgador, y la competencia es la naturaleza de la materia a juzgar. Puede ser, sí, sí, podría ser. Vamos a ver qué nos dice Andrés Estefan. Andrés Estefan, ¿qué diferencia hay entre jurisdicción y competencia? Espero recordar esto correctamente. La jurisdicción, como lo comentaba el compañero, es la facultad que tiene un órgano jurisdiccional para resolver un conflicto, y la competencia sería como de acuerdo al estado, el poder que tiene un juez, por ejemplo, a nivel estado o a nivel federal. Ok, muy bien. La primera parte me parece que es correcta, la jurisdicción parece que ya lo dominamos y apenas vamos a empezar a hablar de la competencia. Vamos a ver, Blanca, ¿qué nos comenta? ¿Qué diferencia hay entre jurisdicción y competencia? Bueno, jurisdicción, vimos, bueno, como dijeron los compañeros, que es de aplicar la ley. Ay, ya se me confundí, maestro, por estar estudiando. Muy mal. Vamos a Sí, preguntarle, muy mal. No, ya me confundí, la verdad, profe. no, vamos a preguntarle a Cristal. Cristal nos va a dar Cristal nos va a dar muchísima claridad respecto de la jurisdicción y competencia. Cristal, la escuchamos. La jurisdicción es la atribución que tienen ciertos órganos del Estado para dirimir litis o controversias puestas o sometidas a su disposición. Eso es correcto. Y la competencia son las atribuciones de ley de ciertos órganos del Estado para cumplir una función. Muy bien, me parece que es correcto. ¿Dónde está? ¿Cuál es el fundamento constitucional? Es el artículo 16 y es justamente la segunda de las diapositivas de este archivo 10 con lo que empezamos la competencia. ¿Qué es la competencia? Es lo que nos dice Cristal. Es decir, cada autoridad nos va a establecer cierto, o la ley va a establecer a la autoridad cuáles son los límites de su función. Esos límites de su función es lo que le compete hacer. Esa es la competencia. Entonces vamos con la siguiente diapositiva. Ahora sí va a ir a Blanca que nos apoye con esa diapositiva del artículo 16 de la Constitución. Por favor, Blanca, si fuera tan amable. El artículo 16 de la Constitución Federal establece la garantía de legalidad, la cual no solo es aplicable a los actos de los órganos jurisdiccionales, sino a los de cualquier autoridad, cuando afecten de alguna manera los derechos o los intereses jurídicos de las personas. De acuerdo con el primer párrafo de este precepto constitucional, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Son con cualquier acto de molestia, es decir, y es lo que decíamos hace un momento. Me parece que, digo, qué pena que no se conectó acá, aunque estamos grabando la clase, porque nos comentaba Carolina en la clase pasada, nos preguntaba Carolina en la clase pasada, que si cualquier funcionario era autoridad. Entonces, yo le decía que no, que básicamente las autoridades para ser autoridad, debe tener esta facultad de imperio, y debe estar facultado por la ley para generar esos actos de molestia. Es decir, entonces, cuando tenga esa potestad de imperio, va a ser considerada como una autoridad, cuando tenga grados de decisión que afecten los derechos de los demás. Entonces, ahora sí, si se trata de afectar los derechos de los particulares, los derechos de los ciudadanos, estamos ante esta posibilidad de generar esos actos de molestia en términos del artículo 16 y tiene que ser con una competencia. Es decir, nadie puede molestar a nadie si no tiene la competencia para eso. El artículo 16 nos habla de actos de molestia. Se parece mucho, pero me encantaría que lo diferenciáramos ahorita y me encanta que están ustedes cuatro para hacer esa diferenciación. El artículo 16 nos da actos de molestia. Cuando hablamos del artículo 14, son actos de privación de derechos. Es decir, el artículo 16 nos dice que nos van a molestar, no nos pueden molestar. El artículo 14 tiene muchísimo mayor gravedad porque nos habla de actos de privación. ¿Vale? Entonces, si me hace favor del artículo 14 constitucional, que también nos hablará justamente de la competencia que tengan estas autoridades jurisdiccionales, pero nos habla de actos de privación de derechos. Entonces, no es lo mismo que yo esté en mi casa y vengan a mi casa a molestarme, a que me quiten mi casa. Es decir, no es un acto de molestia que un acto de privación que establece el artículo 14 constitucional. ¿Quién tiene ya por ahí a su disposición el artículo 14 constitucional? Segundo párrafo. Dice, artículo 14, el segundo párrafo. Sí, por favor.
Dice, nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecido en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, el segundo párrafo del artículo 14 constitucional nos establece con toda claridad que son actos privativos de los derechos. Es decir, nadie puede ser privado de sus derechos. Entonces, algo más general, sí, algo más general son los actos de molestia. Nadie puede ser molestado en sus derechos, papeles y posesiones, sino por un mandamiento de autoridad competente. Aquí sí nos habla el artículo 6 de actos de molestia, no de privación, de eso se encarga el artículo 14 constitucional, y vamos a ver qué es esta garantía de legalidad. Evidentemente que la ley nos establezca los límites. Hay un principio general del derecho muy recurrente que dice, bueno, los particulares podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíba. ¿Sí? Es decir, si la ley no me prohíbe hacer algo, yo lo puedo hacer. ¿Vale? A diferencia de las autoridades, porque las autoridades podrán hacer solo aquello que la ley expresamente les faculta. ¿Sí me explico? Bien, vamos a establecer las normas obedecen tres tipos de principios deónticos. ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? Me parece que Cristal y Carlos ya han oído esto de los principios deónticos de la norma jurídica. Hay tres principios deónticos de la norma jurídica. ¿Quién se acuerda? ¿Cuáles son? Como yo recuerdo el último como medio para establecer justicia. Ok. Sí, no, esa era lo que entendíamos como moral, ¿no? Moral como aspiración de justicia. Pero no, las leyes o las normas jurídicas observan tres principios deónticos. ¿Cuáles son? Cristal, Carlos, a lo mejor Stephanie, Blanca. ¿Alguien se acuerda? No me acuerdo, maestro, la verdad. Muy bien. Ok, vamos, lo estamos grabando, pero si no, lo apuntan, a lo mejor se lo aprenden así mejor. Las normas jurídicas obedecen tres principios deónticos. Las normas jurídicas obedecen o establecen tres principios deónticos. Un principio deóntico obligatorio, un principio deóntico obligatorio, un principio deóntico prohibitivo y un principio deóntico facultativo. Un principio deóntico obligatorio, un principio deóntico prohibitivo y un principio deóntico facultativo. Listo. Esos son los tres grados de los principios deónticos que tiene la norma jurídica. La norma jurídica entonces es obligatoria, ¿no? Por ejemplo, esa es quizá de la más sencilla. El principio deóntico obligatorio, bueno, pues me establece qué es lo que tengo que hacer vinculantemente, no necesariamente tengo que hacer, tengo que pagar impuestos, ¿no? La ley hacendaria, la ley tributaria obedece un principio deóntico obligatorio, me establece como obligación pagar impuestos, ¿vale? Entonces, la ley familiar o las leyes en materia familiar, las nuevas leyes en materia familiar, establece obligación de los padres, obligación de los ascendientes de dar alimentos, ¿vale? Eso es un principio deóntico obligatorio, ¿sale? Imagina entonces, por favor, quiero que me digan algunos ejemplos de una norma jurídica que observa un principio deóntico prohibitivo. Normas que prohíban. ¿A quién se les ocurre? Como el de procedimientos penales. El de procedimientos penales. Me parece más que, sí, el penal, sí. El Código Penal nos establece un principio deóntico prohibitivo en forma de sanción, ¿no? A mí me ha llamado muchísimo la atención esto. Qué bueno que lo maneja Cristal. El Código Penal no nos prohíbe, literalmente no nos prohíbe hacer esos actos, ¿no? O sea, no sé si abran su Código Penal, el Código Penal, y agarran el delito que ustedes quieran, ¿no? Resulta que esta norma jurídica no está dirigida a los particulares, ¿no? Se parece mucho a los 10 mandamientos religiosos del derecho canónico, ¿no? Que esos sí son prohibitivos, ¿no? No matarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, no robarás, etcétera. Ahí sí técnicamente nos están prohibiendo eso.
¿no? Pero el Código Penal no. El Código Penal nos maneja los delitos medio raros. Intuimos necesariamente la prohibición, dado que está un castigo. Stephanie, a sus órdenes. Sí, maestro. Bueno, me recordó el código mercantil. Hay algunos artículos que prohíben ciertas actividades para organizaciones. Siento que eso podría aplicar como normas prohibitivas o como un principio de único prohibitivo. Sí, por supuesto. Sí, sí, por supuesto. Además, algunas, por ejemplo, unas empresas extranjeras no pueden adquirir el dominio, está prohibido adquirir el dominio directo de tierras y aguas en esa zona restringida, etcétera. Sí, sí, eso puede ser. También está prohibido que los tutores o curadores puedan vender algunos bienes de sus pupilos, etcétera. Cristal, a sus órdenes. Lic, de la Constitución también el artículo 5º, que expresamente dice que queda prohibido ya todo Ajá. tipo de discriminación y un catálogo enunciativo. Sí, claro, claro, claro. El párrafo quinto del artículo primero constitucional nos establece, sí, justamente esta prohibición. Queda prohibida cualquier tipo de discriminación. Es un tipo de norma evidentemente prohibitiva. Muy bien, ya entendimos entonces estos principios deontónicos obligatorios y prohibitivos. Pero existe, es decir, la norma jurídica con un principio deontónico obligatorio nos establece y nos habilita solamente la acción y nos prohíbe la abstención. Es decir, obligatorio es, vas a pagar impuestos, ¿vale? El principio ético prohibitivo nos habilita solamente la abstención, no lo podemos hacer, ¿sí? Y ahora sí, el Código Penal, la norma que ustedes quieran. ¿Qué delito escogieron del Código Penal? ¿Ya lo encontraron? Su Código Penal, el delito que quieran. El de robo. Robo. ¿Ya lo encontró? ¿Cómo define el Código Penal el robo? Ay, no lo encontré, pero es el que se apodera de cosa o objeto que puede disponer. Es descriptivo, tiene razón, Cristal, es descriptivo. Dice, ok, comete el delito de robo el que se apodere de cosa ajena a mueble sin consentimiento de quien pueda disponer de él con arreglo a la ley. ¿No? Así nos dice. Es decir, nos describe en futuro, ¿no? Comete el delito de robo aquel que se apodere de cosa ajena a mueble sin consentimiento. Las leyes tienen que estar expedidas con anterioridad al hecho. Así nos dice la Constitución, artículo 14 y artículo 16. Es decir, solamente lo pueden privar si es una ley expedida con anterioridad al hecho. Aquel que se apodere de cosa ajena a mueble sin consentimiento de quien pueda disponer de él con la regla de la ley, cometerá el delito de robo. ¿Sale? Cometerá el delito de robo. Entonces, es descriptiva. No nos dice está prohibido robar. Claramente inferimos que es una norma jurídica con un principio deontónico prohibitivo porque nos impone una sanción. Es decir, no lo debo hacer porque si lo hago viene esa sanción. Pero nos dicen los estudiosos del derecho penal que la norma descriptiva está dirigida al juez. Es decir, que el Código Penal está dirigida al juez, ¿no? Porque le dicen al juez quién va a cometer el delito y qué sanción le van a poner. Es más, nos dice, y se impondrá de tantos meses, tantos años de cárcel y multa de tanto a tanto. Entonces, me dicen los estudiosos de este derecho penal que sí es un principio deontónico prohibitivo porque está prohibido para los particulares, pero está de forma descriptiva en el Código Penal porque es una norma que en su redacción está dirigida al aplicador de la norma, ¿no? Que en este caso es el juez. Bien, terminamos entonces ya con el último de los principios deónticos, que es el principio deóntico facultativo. ¿Qué norma? En este caso, en el caso del principio deóntico facultativo de la norma jurídica, aquí habilita al particular tanto la acción como la omisión. Puede hacer y puede no hacer, porque por eso es facultativo, le faculta al particular hacerlo o no hacerlo. ¿Sabe? ¿Qué norma jurídica se les ocurre a ustedes que tenga este principio deóntico facultativo? Que le da la posibilidad de hacerlo o no hacerlo según se le venga en gana. Podría ser el derecho, bueno, tener hijos. No necesito, no es obligatorio, sin embargo, pueden tener hijos, no están restringidos, como por ejemplo en China Sí, o es ciertos verdad. países. No, y aquí nos establece la Constitución, ¿no? ¿Qué artículo es? El cuarto constitucional. Nos establece que ellos podrán escoger el número de hijos y el espaciamiento entre cada uno de ellos. Así nos dice el artículo cuarto constitucional, ¿no? Si alguien lo encuentra por ahí y me apoya, se lo voy a agradecer muchísimo. Sí, obedece un principio deóntico facultativo. Se le faculta tener hijos o no tener hijos. Entonces, es un derecho fundamental y me parece que va a ser de principal relevancia para el debate
respecto del derecho que tienen, las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? Entonces, evidentemente, ellas pueden optar por los métodos que quieran. ¿Y por qué? Porque es un principio constitucional. Si ya lo encontramos, se va a agradecer muchísimo si me apoyan con eso. Es el artículo, perdón, el párrafo segundo. El Dice, artículo cuarto, ¿verdad? toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y esparcimiento de sus hijos. Y espaciamiento de sus hijos. Entonces, sí, es esta parte, ¿no? Espaciamiento, sí, es decir, qué espacio va a ser uno de otro. Es más, creo que tendría que modificarse. Cada persona podrá elegir si tiene o no tiene hijos y el número de esos en caso de que quiera tenerlo. O sea, tiene derecho a no tener hijos, ¿no? Está esa posibilidad. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Otro sería el artículo 11, maestro, la libertad de tránsito. Ya, claro, claro. ¿Qué dice, señor Carlos? ¿Lo encontró? Sí, toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad de pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. Es correcto, y es un derecho facultativo, porque tampoco lo van a obligar, ¿no? No puede obligarlo, pues sería como destierro. Entonces, no, muy bien, es un principio ético facultativo, porque la ley habilita tanto la acción como la abstención. Me parece muy bien. Ya que entendimos eso, vamos a entender la competencia, porque la competencia obedece justamente a estos principios éticos obligatorios. Por eso decíamos que los particulares podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíba. Ahora sí, puedo viajar, podemos viajar, puedo tener hijos, podemos tener hijos, puedo hacer lo que se me venga en gana siempre y cuando la ley no me lo prohíba. A diferencia de las autoridades no. Las autoridades podrán hacer solo aquello que la ley expresamente les ordene. ¿Vale? Muy bien, vamos a empezar con eso. Hacemos una pausa de 5 minutos nada más. Regresamos a las 10:30 para continuar con nuestra clase. ¿Sale? Ya regresamos. Gracias. Maestro, ¿qué dijo que la competencia obedece a los principios obligatorios? Pues sí, porque, Ok. la ley va a establecer que la función de las autoridades nada más. Aquello que la ley expresamente le señale. Ok, gracias. No, con todo gusto. Ya regresamos en 5 minutos.